Cordiales saludos. Tengo el privilegio de contar con un invitado de excepción, el señor doctor César Montúfar. César fue el primer director ejecutivo de la Corporación Ciudadana, una organización que se formó para supervisar y controlar los procesos electorales. Luego, en el año 2007, el doctor Montúfar fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por Concertación Nacional, a pesar de que logró 197.000 votos unipersonales, que es una montaña de votos, no consiguió esta curul. En el año 2009 fue candidato asambleísta por Pichincha, siendo electo en las elecciones del 26 de abril del 2009. César Montúfar es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas con especialización en Sociología del Desarrollo. Además tiene un doctorado en Filosofía en Política y un PhD en Ciencias Políticas. Ha sido profesor de varias universidades y en el Ecuador entiendo que continúa ligado a la Universidad Andina Simón Bolívar. El doctor Montúfar ha escrito varios libros y naturalmente en el Ecuador existe una clara identificación de su responsabilidad ciudadana cuando a inicios del mes de septiembre del 2017 César Montúfar sorprende gratamente al Ecuador tras presentar acusación particular en contra del vicepresidente en funciones, Jorge Glas Espinel, el hombre más fuerte del Correato. ¿Qué le llevó al doctor César Montúfar a tomar esta decisión y al presentar una acusación particular advertía la existencia de una serie de problemas, incluso de situaciones complejas para su propia integridad personal? Muchas gracias, Patricio, un gusto realmente. Encantado, César. Conversar contigo en esta tarde. Bueno, a mí lo que me llevó a presentar esta acusación particular en contra del vicepresidente de la República, yo creo que fue una frustración que la venía sintiendo, bueno, creo que en años, pero sobre todo en los últimos meses, porque yo había meses atrás presentado ya algunas denuncias penales en contra del vicepresidente, precisamente alrededor del caso Odebrecht. ¿Qué denuncias penales? Yo presenté 3 denuncias penales antes de la acusación particular. La primera fue el 7 de febrero del 2017, dentro de la investigación fiscal que se seguía por cohecho en el caso de Odebrecht. Después presenté una segunda en el mes de mayo, tratando de vincular el tema Odebrecht, que tiene una enorme relación con el tema Caminosca. Y por último, en el mes de julio del mismo año, presenté ya dentro del proceso por asociación ilícita. Entonces había presentado 3 denuncias, sentía que la Fiscalía no estaba haciendo lo que debía hacer, sentía que en realidad Jorge Glas tenía un escudo de protección muy fuerte que impedía que se hiciera justicia, porque si uno escarbaba un poquito, no ni siquiera hacía una investigación profunda a la evidencia que reposaba en el mismo expediente de Fiscalía, tenía claridad de que Jorge Glas era pieza fundamental dentro de esta trama de corrupción que constituyó Odebrecht en el Ecuador. En ese sentido fue que entonces finalmente, y en el mes de septiembre, luego de conversar con un grupo de abogados que diría patriótica y voluntariamente me asesora y trabaja conmigo, decidimos que era necesario dar un paso más, que es el paso de la acusación particular. Pero al inicio tengo entendido que no existía la apertura necesaria de parte de la Fiscalía y luego de la Justicia para incorporar esta acusación particular. ¿En qué momento ya se logra visualizar en la parte práctica la existencia de un acusador particular? Mira, el tema es complejo, ¿no? Porque tú como abogado, yo no soy abogado, pero tú como abogado conoces que en temas de corrupción, en temas de lucha en contra de delitos que afecten la eficiencia y la administración, la eficiencia de la administración pública, no tiene precedente, tú me corregirás, en la historia judicial del Ecuador, ni en la historia judicial de América Latina, que un particular presente una acusación. No existe. Es decir, no hay ninguna limitación para que esto ocurra. Tú eres un ciudadano que tiene
plenas facultades para formular una acusación particular. Sin embargo, no existe antecedente alguno. Claro, no existe. La base precisamente está en la posibilidad que abre el Código Integral Penal, que cuando define el carácter de víctima, abre esta posibilidad de que pueda ser calificado como víctima y por lo tanto tener la posibilidad de presentar una acusación aquella persona, que el particular, podríamos decir, que se siente afectada por la vulneración de un interés colectivo, que no es el caso, o difuso sería el caso, es decir, los intereses, los derechos que tienen que ver con todos, aquellos superindividuales. El tema es complejo porque sin duda tú al representar el interés de los ciudadanos ecuatorianos no tenías tampoco el poder de ellos. Exactamente. Y había una situación además muy específica establecida en el COIP, en el 422, donde existe la obligatoriedad de determinadas personas para presentar denuncias. Esto es, el propio jefe del Estado, Correa, que manejaba todos los poderes y que a nadie se le puede ocurrir que no estaba enterado de todas las fechorías, era el principal elemento que tenía la obligación de presentar denuncias. Bueno, él yo creo que era uno de los principales afectados y por eso debería haber presentado denuncias. Sin duda, si es que era afectado. Claro, si es que era un afectado, porque el principal afectado moral, porque en realidad si es que Jorge Glass, no, como está demostrado, hizo lo que hizo, digamos, a quien vulneró, cuya confianza, violentó, era del presidente Correa. Pero eso quisiera volver después, porque yo creo que Correa tiene clarísima responsabilidad, no solamente política, sino civil, administrativa. Vamos a penal. eso. Llegaremos a eso, pero regresando al tema de la acusación particular, entonces, era un hecho inédito. Tan inédito fue y tan sorpresivo fue que ninguno de los otros sujetos procesales presentó una impugnación a mi acusación particular. Podían haberlo hecho. Claro. Yo esperaba que presenten, claro, incluso con algún tipo de argumentación sólida. Claro. Sin embargo, al dejar de hacerlo, habilitó esa acusación particular. Claro, no presentó el fiscal, no presentó el procurador, que a ese entonces todavía no había presentado esa acusación. En definitiva, los sujetos procesales no indicaron una sola línea en relación a esa acusación. Luego, cuando ya estuvo calificada y ya se había ejecutoriado, es que, digamos, se desayunaron, por decir de alguna manera, de que esto había ocurrido, y ahí comenzaron a cuestionarla. Pero ya fue extemporáneo, ya estaba... Sin duda, el Ecuador o sea, tiene muy claro de que César Montúfar le ha dado una extraordinaria ayuda a esta lucha, que es de todos, lucha anticorrupción. Ya dentro del proceso, más o menos cuántas horas estuviste participando en el juicio propiamente y en qué momento tú tienes la posibilidad ya de intervenir. Bueno, yo presenté el 7 de septiembre, pero se demoró más de 15 días en todo el proceso de aceptación, primero de calificación por parte del juez y después tuvieron 15 días para objetar. Claro, y no lo hicieron y finalmente yo ya quedé habilitado, esto es un poco paradójico, el 27 de septiembre, es decir, 3 días antes de que termine la instrucción fiscal. Interesante. Entonces fue muy poco tiempo durante la instrucción fiscal en la que pude actuar. Algún amigo me hacía un poco la broma, es como que un jugador entra al partido en los descuentos. Es eso. Y ni siquiera llega a topar la pelota en esta primera fase. Pero la topaste muy bien. Terminó el partido, digamos, de la instrucción fiscal y no había yo participado realmente. Fue después, sí, ya en la etapa, en los siguientes momentos del juicio. En la etapa definitoria. En la etapa de preparación y evaluación del juicio, en la audiencia de preparatoria y evaluatoria de juicio, y después ya en el juicio propiamente dicho que pude actuar. Pero digamos que aquí el punto es que se abre un precedente. De aquí en adelante los ciudadanos, los colectivos, tienen el camino y la posibilidad de participar como sujetos procesales a través de una acusación particular en casos como este, en temas que afectan al erario nacional, al interés público, que están relacionados con temas de corrupción. Y creo que eso de una u otra manera es importante porque en un país como el Ecuador, en que la justicia sigue estando tomada, en la que la justicia es todavía rehén, podríamos decir, de los poderes que se fueron constituyendo y que se consolidaron durante la época del correísmo, esta puede ser una buena oportunidad
para que la participación de la ciudadanía, la participación de ciudadanos pueda incidir positivamente en el desenlace de los procesos. No cabe judiciales. duda de que este es un precedente extraordinario que abre las puertas a la participación ciudadana en temas de enorme interés nacional. ¿Cómo fue la participación ya en el juicio? A ver, bueno, este es un juicio... Si nos puedes dar datos inéditos sería interesantísimo. Claro. Por ejemplo, me interesa saber cómo fue la actuación del fiscal, si es que Glass participó o no directamente, no a través de su abogado, si es que el propio César Montúfar lo hizo directamente en algún momento, cómo fue el tema de los testigos, cómo fue el ambiente, la Procuraduría que ha sido tan criticada. Yo también me he sumado a esas críticas, entiendo que también sus funcionarios tuvieron una participación. En definitiva, quiero que nos des algunos elementos que no han sido conocidos por la opinión pública. Bueno, este es un proceso lleno de anécdotas, te diría yo. Vamos. Yo quizá la anécdota o el tema que más destaco, entre otros, posiblemente el menos importante en términos procesales, pero quizá el más importante desde la perspectiva humana, me parece a mí es el proceso el proceso que se dio, en el cual el vicepresidente Glass fue quedándose paulatinamente más solo, más abandonado. El Glass que entró al juicio, el Glass que, diría en un desplante de un pseudo heroísmo o martirologio revolucionario, se entregó a la justicia el 2 de octubre cuando se le dictó la prisión preventiva, es muy distinto al Glass que culminó el proceso con una sentencia de 6 años. Incluso uno puede, mirando la sala de audiencias, darse cuenta cómo esa sala de audiencias, que supuestamente era la de un juicio de tanta resonancia, de tanta trascendencia, era una sala de audiencias cada vez más vacía. Es decir, los partidarios, el tono a ese personaje fue cada vez más patético. Entonces yo te diría, eso a mí me llamó poderosamente la atención porque pudimos ver o se pudo ver en el juicio el derrumbe de uno de los personajes que sin duda era uno de los más importantes, el más poderoso, como tú lo acabas de decir, del gobierno después de Correa, que finalmente se quedó completamente solo. Y fue no abandonado por nadie más que sus propios coidiarios, sus propios compañeros. Y creo que eso denota en realidad que detrás de todo este juicio hubo un conflicto, una pugna política, sobre todo dentro del grupo dominante. Un segundo elemento... El juicio paralelamente estaba acompañando por una enorme reyerta al interior de ese sector político. Y lo más importante quizá es, y tú como analista, no solo abogado, sino analista, me corregirás, me parece a mí la trascendencia de la sentencia por asociación ilícita. Porque criticamos... Sin duda. Hay una cosa curiosa. Como abogado, y tú pues ya prácticamente eres uno de los nuestros, no me falta. Conoces que la asociación ilícita es un elemento de los más bien light en lo que significa toda la proyección que pudo haber caído sobre Glass, partiendo del peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Sin embargo, yo tengo la certeza de que este fue un mecanismo que rompió los esquemas y que ha permitido definitivamente sentenciar al hombre más poderoso luego de Correa y abrir un espacio para lograr desenmarañar todos los procesos de corrupción. Más allá, si es que entendemos, apreciado César, que la justicia sigue en las mismas manos, que el Consejo de la Judicatura no ha cambiado. Y todo eso le da más valor a este éxito, que es el éxito del pueblo ecuatoriano que estuvo junto al acusador particular, que sin duda representó fielmente los intereses de un país. Mira, yo coincido contigo en el tema que mencionas en este momento. La asociación ilícita como tipo penal es uno de los más leves. Por eso es que lo criticamos, ¿no es cierto? Cuando la fiscal Diana Salazar, a finales del mes de agosto, resuelve desplazar al fiscal
la instrucción sobre el argumento de que vinculaba al vicepresidente y tenía fuero de corte nacional y por tanto debía tratar el fiscal general. Entonces cuestionamos con argumentos el tipo penal de asociación ilícita por ser el más leve. Sin embargo, Patricio, una vez dictada la sentencia, el que se haya juzgado, se haya sentenciado en primera instancia a un vicepresidente de la República por asociación ilícita. En funciones. Sí, en funciones. Tiene una significación muy grande. Y esa significación es que, en realidad, lo que procesalmente se nos está diciendo es que en el Ecuador hubo un grupo de personas que constituyó una organización delincuencial, que se asoció ilícitamente para tomarse por la vía democrática el Estado ecuatoriano y para delinquir, cometer otros delitos en contra del Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son esos delitos? En la propia sentencia se dice que se abren las puertas para que se abran otros procesos por los que hemos hablado. Y en la misma sentencia se dice cuáles: peculado, cohecho, concusión, lavado de activos, estaferrismo, tráfico de influencias, defraudación tributaria, me falta algún otro. Entonces, si tú corrígeme tú, Patricio, como abogado y como una persona que ha estado muy cercana al convivir nacional y como actor en la vida nacional en los últimos 30 años. En el Ecuador no es raro, o no es una excepción, que ha habido funcionarios públicos que hayan sido acusados por peculado, por cohecho, por concusión, todos delitos aislados, por lavado de activos. Pero el que ahora digamos que hay asociación ilícita es algo totalmente inédito. Eso abre las puertas para un concierto de delitos y para que se abra un abanico. Exactamente, pero quiere decir que hubo una organización. Sin duda. Pero eso me parece que es lo nuevo. Es decir, al reconocer la organización que se forma para delinquir y hacer del Estado su negocio, abre las puertas para que se abran procesos por estos otros temas que no tienen fecha de caducidad. Exactamente, se abren las puertas para esos procesos, pero se establece procesalmente y por lo tanto históricamente de que, y esto es lo inédito, que en el Ecuador hubo una organización criminal que se tomó el Estado. Sin duda, y creo que eso tiene una significación enorme porque es una verdad histórica. Fíjate que en el juicio, Glass dijo cosas que nos dejan perplejos. Tú me hablabas de temas anecdóticos, pero vamos a eso. Por ejemplo, dijo que lo mismo que él hizo, que primero que él no encontraba nada de ilegal en lo que había hecho, lo cual es importante porque esto implica que la asociación ilícita, es decir, esta posibilidad de delinquir, fue legalizada. Era legal. Fue legalizada. Normal. Era legalizada cuando el gobierno de Rafael Correa cambió la ley de contratación pública, cambió la ley de Contraloría, cuando firmó un sinnúmero de decretos de emergencia. Preparó alfombra roja para la impunidad. Legalizó. Y por eso para ellos era legal. Pues. Exactamente, legalizó la corrupción. Además dijo que lo que había hecho con Odebrecht había hecho en otros casos. Dijo. Claro, que había hecho lo mismo en el caso de China, que había hecho lo mismo en el caso de otros países como Rusia, como la India. ¿Dijo Glass o su abogado? No, dijo Glass en su testimonio. Entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad el país fue víctima de una situación absolutamente inédita, que es, me parece a mí, una de las esencias, podríamos decir, del correísmo, que es el haberse constituido en una organización delincuencial que se tomó democráticamente el Estado, es decir, por la vía electoral, para perpetrar estos delitos. Entonces, la significación histórica de esto tiene una trascendencia que va más allá de la plata que el Ecuador perdió, más allá de los recursos que el Estado ecuatoriano ha sido afectado y por los cuales hay que exigir reparación. Esto significa un fraude institucional, un fraude democrático. Estamos frente a una situación en la que los ecuatorianos podríamos decir, hubo una toma, un asalto, podríamos, tal vez el término es demasiado. Una toma del poder a través del voto y con engaño para organizar mafiosamente a un grupo para delinquir, para hacer del Estado definitivamente un negocio. Y si tú ves la carrera política meteórica del vicepresidente Glass, se comienza como representante del presidente en el Fondo de Solidaridad, no era un cargo menor, pero un cargo, digamos, secundario, Así es. Hasta ser el vicepresidente de la República encargado de los sectores estratégicos. ¿Ves que esa carrera ascendente de este personaje es igual o es la carrera a través de la cual se organiza esta estructura criminal? Sin duda. Entonces, eso hace que la corrupción en el correísmo pasó de ser
un hecho aislado que existía, por supuesto, repudiable, por supuesto, hacer un hecho organizado, estructurado, sistemático. Por lo tanto, estamos frente a una situación que rebasa incluso lo que podemos en este momento los ecuatorianos imaginar de lo que ha sido la corrupción en el Así es, país. César. Sin embargo, Correa y los distintos elementos que se mantienen junto a él, el ex canciller Patiño y otros más, Gabriela Rivadeneira, como loros repiten permanentemente que no hay una sola prueba que haga de Glass culpable. Ellos tal vez querían encontrar algún video, alguna grabación específica o la entrega de maletas de billetes a Glass, cuando existe a lo largo de un proceso enorme cantidad de prueba que determina que el señor, quien es pues el tío, el señor Rivera, no actuaba solo. Rivera no era nadie sin el apoyo de su sobrino Jorge Glass Espinel, sin el poder de Glass. Y se nota a través del proceso cómo existe una permanente comunicación entre estos y otros elementos. Me gustaría, César, si nos puedes ayudar estableciendo qué pruebas concretas encontraron en este entramado mafioso que fue materia de enjuiciamiento. A ver, varias cosas, ¿no? Primero es lo importante, ¿no? El delito de asociación ilícita, como tú conoces, es un delito que los abogados llaman de peligrosidad abstracta. Es decir que, supongamos, los dos en este momento nos asociamos ilícitamente para ir a robar ese departamento que está, el piso de abajo, ¿sí? Pero el momento en que ya nos compactamos, nos planificamos, hay un temblor y salimos corriendo y no hay tal robo. Solo el hecho de que nos organizamos, consensuamos, ya es un delito. Ya es un delito. Y esa es la asociación ilícita. Es decir, si no se llega a perpetrar el robo en el ejemplo tuyo de aquel departamento, la sola asociación ya constituye delito. Un delito que tiene una pena de 3 a 5 años. Sin además. duda, pero este es el inicio, esto es el ponerse de acuerdo sobre algo que está de espaldas a la ley. Exactamente. Pero aquí viene lo otro. Es una asociación ilícita para esto, lo otro y lo demás allá. Exactamente. Y es lo que está abriendo ahora la justicia. Exactamente. Entonces, lo que se comprobó es que hubo esta asociación ilícita, no que se cometieron los otros delitos. Ahora, en el juicio, con la evidencia que se presentó, no solamente que se comprueba asociación ilícita, tú tienes claramente demostrado el delito de cohecho. ¿En qué forma? Bueno, tú tienes que en el caso Glass Rivera hubo la transferencia de Odebrecht a través de diversas compañías, algunas fantasmas, algunas de papel, a Rivera de 16 millones de dólares, de los cuales 2 no fueron entregados y que finalmente el señor Tomislav Topic devolvió, lo cual es un asunto realmente extraño, muy especial, absolutamente, digamos, pero inaudito. Rivera decía a los 4 vientos que ese es un dinero que él ganó en base a la negociación que él hace y que él es un hombre pues brillante, que sabe hacer negocios y que su sobrinito no tenía nada que ver. Sí, pero digamos que es absolutamente imposible que una de las empresas más grandes de América Latina le entregue 16 millones a una persona sin ser nada, pues sencillamente porque se presenta frente al representante en el Ecuador de Odebrecht y por ¿No hubo una sola contradicción en los testimonios de Rivera y de Glass? No, sí hubo contradicciones, pero me parece que lo más claro era la contundencia de las declaraciones que hubo por parte, en este caso, de José Cosenciao Santos, que están ahí probadas, la prueba de cómo en realidad Rivera era el operador a la sombra, el operador en secreto de los negocios por debajo ilegales de Glass en los sectores estratégicos. Y todo el conjunto de circunstancias alrededor que corroboraban absolutamente esta situación. Pero el punto aquí más importante es que en realidad lo que es absolutamente claro es no solamente que hubo, digamos, asociación ilícita y que se cometieron todos estos delitos, sino que Jorge Glass era el cabecilla de esta organización. Sin duda. O sea, que él era el que tenía la posición de dominio, que sin él esta situación no hubiera sucedido. Y que yo diría que Jorge Glass era una de las 2 cabezas más importantes de esta mafia. Ya vamos a ver por qué.
Es más, yo tengo la certeza de que algún instante deberá ser llamado a varios procesos del propio Rafael Correa. Entonces, sin duda, mientras hasta aquí hemos abierto esas puertas, lo que se ha revisado es el hecho cierto de que Glass fue uno de esos ejes. Glass es, y tú tienes absolutamente toda la razón, el escudo de Rafael Correa. El verdadero responsable, el verdadero autor de este delito, el verdadero jefe de estos delitos, el verdadero jefe de esta organización delincuencial es Rafael Correa. Y él es responsable no solamente en lo político, como él suele decir, sino que es responsable en lo civil, en lo administrativo, en lo civil y en lo penal. Y esto por algo. El Código Integral, la Constitución de la República, establece en su artículo 322 que un servidor público es responsable por actos de corrupción, no solamente por lo que hace, sino por lo que deja de hacer, por lo que permite, por omisión. Asociación ilícita es un delito continuado, es decir, un delito que, según el juicio, comenzó en el año 2011 y terminó en el año 2016, 5 años. Es decir, 5 años, o sea, podría ser que por excepción, en uno de los viajes internacionales del expresidente Correa, su vicepresidente cometió un acto de corrupción. Yo creo que el sociólogo Montúfar tiene que, sin duda, iniciar otra carrera. Pienso que ya tienes avanzada una especialidad en Derecho Penal. ¿Cómo fue? Pero solamente déjame este punto, solo para llegar a al tema de la responsabilidad penal de Correa, que me parece que es fundamental, si me permite, ¿sabe? Entonces, digamos que esto se produjo durante al menos 6 años, 5 o 6 años. Pero ¿qué pasó en estos 5 o 6 años? ¿Qué es lo que hace Correa? Correa promueve el cambio de la ley de contratación pública, generando ese sistema especial de contratación. Correa promueve el cambio de la ley de Contraloría. Correa promueve el cambio del Código Integral Penal. Es su bloque y es un proyecto que viene desde el Ejecutivo. Eliminan los informes de Procuraduría. Los informes de Contraloría respecto a la procedibilidad de procesos de investigación por peculado y enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía. Correa es quien cambia la organización de la función ejecutiva para agrupar dentro de un solo sector, de un ámbito, lo que antes estaba separado, petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Concentra en una sola mano, le da a Glass. Y arma el Ministerio de Sectores Estratégicos y le encarga a Glass aquello. Correa deshace ese programa tan exitoso que tenía el anterior vicepresidente Lenín Moreno, de la misión Manuela Espejo, y disuelve, y al nuevo vicepresidente no le encarga la misión Manuel Espejo continuar con el legado de su antecesor, sino que le entrega los sectores estratégicos. Decreto 15 es un decreto donde Glass se hace, digamos, de casi el 80% de la administración pública. Entonces, aquí vemos que con todas esas acciones, Correa está creando las condiciones institucionales y legales para que se constituyan y se cometan estos delitos. Entonces, él es autor, él no puede ser sino autor. Entonces, eso significa que él tiene responsabilidad penal. Yo ya presenté, mi querido Patricio, una denuncia en contra de Rafael Correa. ¿Cuándo? Por el proceso que es derivado del tema de asociación ilícita, que es en el proceso que se abrió por cohecho. Ya presenté el 30 de noviembre, lo hice sin prensa porque en realidad en ese momento estábamos en el juicio. Porque yo estoy totalmente convencido que aquí el responsable principal es Rafael Correa y por lo tanto lo que en este momento tenemos es que cayó su escudero, por decirlo de manera figurada. En ese momento está detenido y ha sido ya sentenciado su escudero, el que tenía el escudo y la lanza para arremeter y para crear, para generar ya el delito previamente dicho. Pero las condiciones para que eso cayó su principal operador. Exactamente, y por eso es que no habrá justicia, no habrá reparación y sobre todo no habrá desarticulación de esta organización delincuencial si es que su principal cabecilla, Rafael Correa, no responde ante la justicia. Sin duda, yo comparto plenamente el criterio de César Montúfar. No nos deje, no sería bueno dejar a las personas que tienen la amabilidad de ver este programa de decirles cómo fue la conducta del fiscal general, de la Procuraduría, qué hizo Diana Salazar,
¿Cómo fueron los testimonios? ¿Tú tuviste algún momento la posibilidad de intercambiar alguna palabra con Glass? No, con Glass no tuve ninguna interacción. Sí con su abogado en múltiples ocasiones. ¿Alguna vez saludaste con Glass? No saludé con él. ¿El abogado sí? Con el abogado, claro, sí, en muchas ocasiones. Nos encontramos en alguna ocasión, Glass y yo solos en el baño, o sea, debo decir como un hecho anecdótico que no le contaron. ¿Sin guardias? Bueno, los guardias de él estaban ahí, por suerte, creo yo. Cero palabras. Cero palabras. Y bueno, la interacción era constante. Solo cruce de miradas, seguramente. Ni siquiera eso. De todas maneras, ya en lo humano uno puede ahí pensar lo que su familia estaba sintiendo, lo que él mismo estaba experimentando, porque yo lo que ahí vi fue el derrumbe de un personaje que, habiendo sido el segundo cabecilla de la organización delincuencial más importante que se ha constituido en el Ecuador en su historia del Ecuador, historia, se vino abajo en poco tiempo. La fiscalía, ¿cómo fue la acción del fiscal? Mira, yo entré a este juicio como acusador particular porque desconfiaba totalmente de la acción del fiscal, y debo decir con sinceridad que sigo desconfiando. Sin embargo, también digo por justicia que la actuación del fiscal durante el juicio estuvo a la altura. Profesional. Sí, y creo que lo que él, el fiscal Vaca Mancheno, la forma como actuó, las pruebas, los interrogatorios, estuvieron a la altura de lo que debe ser un fiscal. Tuvo sí una equivocación, un error o una omisión muy grave. ¿Cuál? Que fue la de que en el alegato de cierre, ya en la etapa final del juicio, cuando le tocó pedir la sentencia en contra de los procesados y en contra de Jorge Glass, y pidió la pena máxima, omitió hacer uso y invocar al artículo 626 del Código Integral Penal, que habla sobre la infracción diversa, que implica pedir al tribunal que el expediente se devuelva a Fiscalía para que se puedan investigar y perseguir estos otros delitos. Y también me parece que dejó de acusar a Odebrecht con la excusa de que tenía algún acuerdo previo. Ese es un tema que quizá valga el discutir más, pero digamos en este caso, él omitió hacer este pedido, que en cambio sí lo hice yo, como acusador particular. Y ahí te digo, Patricio, creo que sí, ese fue el aporte que hice en el juicio. ¿Tú reconoces entonces una acción seria de parte del fiscal general? Yo tengo que comentarles a los amigos que tuve una muy buena relación de amistad con el padre del fiscal general, Washington Vaca Bartelotti, legislador por la provincia del Cotopaxi, hombre serio, hombre vertical, hombre progresista. Pero algo más nos querías decir respecto del fiscal. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Como te digo, ya está presentada esta denuncia en contra de Rafael Correa y en contra de Odebrecht. Las dos son parte de la denuncia que presenté el 30 de noviembre. Odebrecht como empresa, como persona jurídica, tiene que ser vinculada. El Código Integral Penal establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y ahí es donde yo sí demando. El artículo 49 establece la responsabilidad por primera vez. Es una figura nueva. Exactamente. Y ahí es donde creo que vamos a ver la actuación del fiscal, porque hasta ahora no está haciendo nada, no ha hecho nada. ¿La fiscal Diana Salazar intervino directamente? ¿Estuvo presente? ¿O solo asistió? No, estuvo presente, creo que fue fundamental, y yo creo que ella es, a mi entender, la principal artífice de lo que sucedió. Así existe una percepción ciudadana que le otorga a la fiscal Salazar esa condición. Ella, si no hubiera ella fue la que vincula a Jorge Glass al proceso. Así fue. A la institución fiscal. Ella es la que en su dictamen de desplazamiento menciona que establece que Jorge Glass es partícipe del delito de asociación directamente, ilícita. Así lo dice. Entonces yo creo que ella es la principal artífice. Creo que también el fiscal Wilson Toinga tuvo un papel importante. Y ahí es cuando uno se pregunta y se congratula, porque me parece a mí que en la Fiscalía, como también en la Procuraduría, y después quisiera que, si me permites, hablar sobre eso, hay personal de carrera,
hay funcionarios que están puestos la camiseta de la institución y que uno dice, si es que se les dejaría actuar con total libertad, si se les dejaría hacer su trabajo, realmente otro tipo de actitud mucho más positiva para con el Ecuador. Realmente, yo creo que en el Ecuador sí existe el tejido institucional y funcionarios dentro de las instituciones que haciendo su trabajo pueden ayudarnos a salir de este hueco de corrupción en el que estamos. En el caso de la Procuraduría. ¿Cuál es la lectura tuya del retraso? A ver, mira, primero yo sí pienso que el no liderazgo directo, la no presencia del Procurador General en este juicio es una omisión muy grave. Sin duda. Muy grave. Este no era un juicio cualquiera, este era un juicio fundamental en la historia del país y su ausencia es imperdonable. Ahora, el personal, los abogados de Procuraduría que participaron en el juicio tienen, desde mi perspectiva, eran abogados de un altísimo nivel e hicieron un trabajo, yo diría, muy profesional, muy serio, competente y muy sólido. Yo recuerdo, por ejemplo, la acusación presentada por la Procuraduría, es un documento muy sólido. Hay que decirlo, sí, fue presentada al final. Muchas personas, yo mismo pienso que si es que no hubiera yo presentado la acusación particular, posiblemente la Procuraduría no la presentara. Así es. Pero creo que ese documento se presentó y el accionar de los abogados de la Procuraduría y especialmente de la abogada principal, la doctora Magali Ruiz, para mí fue sobresaliente. Qué interesante su participación, saber del acusador particular, más allá de las críticas y del hecho de señalar con entera razón de que en un caso tan importante era necesaria la presencia del abogado del Estado, del Procurador General de la Nación, pero a la par de señalar esta situación, reconoce la calidad del equipo de abogados. Entonces, ¿cómo hacía el retraso? Yo no sé. Mira, también tú me has llevado a hablar de temas un poco anecdóticos. El día anterior al retraso y por lo tanto un día antes de la decisión del tribunal de declarar en abandono la acusación particular, fue el testimonio de Jorge Glass. Y en el testimonio de día anterior, la noche anterior, Jorge Glass rindió su testimonio. Y en ese testimonio, él fue muy agresivo en contra de la Procuraduría. Incluso dijo, algo así, palabras más, palabras menos. Yo no quisiera decir, dijo, algo así, que el procurador no debería estar sentado en este lado, sino en este otro lado. O sea, diciendo, el procurador no debería estar entre los acusadores, sino entre los acusados. No era un mensaje cifrado, estamos en un grupo mafioso, no era esto un mensaje cifrado. Refiriéndose precisamente al hecho de que gracias a la autorización del procurador es que Hidropastase y Odebrecht en el año 2010 firmaron esta acta transaccional que dio lugar al llamado Glass retorno. Dijo definitivamente, no sé si el procurador debe estar ahí acusándome o de acusado. Al lado mío. Qué grave. Eso dijo. Y fue muy agresivo en contra de los abogados. La noche anterior al retraso. Y fue muy agresivo en contra de los abogados de la Procuraduría. Tremendamente agresivo, tremendamente agresivo. Incluso muy agresivo en contra de la doctora Magali Ruiz. Directamente. Que tuvo una participación, yo diría, muy inteligente y muy frontal, muy estratégica en el contrainterrogatorio que le hizo a Jorge Glass. Entonces, ¿ella fue separada del cargo o no? No conozco. Pero el punto ahí es que el día siguiente se produce este retraso, que en verdad fue un retraso, con el antecedente de que ya había una advertencia. Yo mismo me atrasé un día. Me atrasé porque uno a veces... ¿Qué tiempo? No sé cuánto sería, pero... ¿Y te advirtieron? En esas larguísimas jornadas, yo soy un amante del café, entonces me fui a comprar un café en uno de los locales aledaños de la Corte Nacional de Justicia y me atrasé. Y el tribunal me hizo un fuerte llamado de atención y dijo que la próxima vez me iban a declarar en abandono. Esto no ocurrió en el caso de la Procuraduría. No, también ellos se atrasaron una vez y también les advirtieron. Yo de ahí no salía, o sea, no me iba ni siquiera al baño cuando, o sea, si no estaba seguro porque decía cualquier cosa. Imagínate, en estas cosas alguien me pone seguro en el baño y me quedo atrapado, no paso y me quedan en el abandono. Entonces yo ni siquiera salía sin autorización de los jueces de la sala de audiencia del tribunal, ni siquiera al baño yo salía sin autorización. Y no me moví hasta que terminó el juicio.
¿Cuántas horas calculas No, que esto fue impresionante. permaneciste No, ahí? esto fue una cosa impresionante. Fueron, parece, 15 días de Y juicio. jornadas de más de 8 horas. No, en algunos casos fueron jornadas de casi llegaron a las 12 horas. Pero el punto es que a la Procuraduría le habían advertido y en realidad, o sea, creo que fue un error que cometieron. Pero en el contexto en que ellos venían desempeñando un gran papel, un gran papel. Y sí que debo decir que para todos fue un shock. Yo en ese rato, en ese momento, dado el antecedente de la noche anterior, hasta pensé que en realidad aquí había una retaliación por lo que estaba sucediendo en el juicio. O sea, se me cruzó eso por la mente. Sin embargo, creo que fue lamentable, muy lamentable aquello. Pero, insisto, si es que quien estaba ahí presente era el procurador, eso no hubiera ocurrido. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se organiza el protocolo? Tú conoces como abogado en este juicio. Si es que el fiscal no está sentado, sencillamente no inicia la audiencia. Así es. Igual hubiera ocurrido con el procurador. Si no están todas las partes procesales, no puede iniciarse. En ese caso, si es que el procurador, si hubiera participado, no estaba ahí presente, no hubiera comenzado la audiencia, no hubiera habido retraso. Así es. Entonces, en realidad tú ves ahí que, pienso yo, la responsabilidad principal la tiene el procurador, que debió estar. Y debió estar además por el detalle que mencionamos antes, que no es un detalle, es un hecho fundamental. Y es que gracias a su carta fue que Odebrecht y Hidropastasa pudieron firmar esta acta transaccional que da lugar a que que Odebrecht pueda contratar nuevamente con el Ecuador. No hay duda de que César Montúfar, como ya he dicho y reitero, le ha dado al país una tarea ciudadana extraordinaria de un valor inmenso. El Ecuador entero reconoce ese valor y además la firmeza, la honestidad, el patriotismo y, por qué no decirlo, la hombría de bien de un caballero que es César Montúfar. No quiero concluir este diálogo sin preguntarle a César cómo ve la perspectiva del país en medio de una campaña, de una consulta popular que nos brinda una herramienta válida para cambiar, para democratizar, para reencontrarnos con las libertades, para buscar un esquema de mayor democracia. ¿Cómo le ve a César Montúfar a la proyección de esta consulta popular y cómo va él a pronunciarse el 4 de febrero? Bueno, el 4 de febrero el pronunciamiento que mi persona e igualmente el movimiento Concertación que yo presido va a ser por el sí en todas las preguntas. Sí, un sí reflexivo, un sí hasta diría crítico, porque si uno reflexiona y piensa y medita sobre las preguntas, también esas preguntas tienen riesgo. Pero para nosotros lo que es absolutamente claro es que en esta consulta popular y referéndum del 4 de febrero, lo que está en juego es finalmente la posibilidad de, diría, desestructurar, de extirpar del poder, me parece a mí, esta organización criminal a la que hemos referencia durante esta conversación. Entonces, por eso es un sí que entiende la coyuntura, pero un sí que también llama a los ciudadanos a estar conscientes de también los riesgos que tiene. La pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana es una pregunta ciertamente riesgosa. La pregunta incluso sobre la muerte civil, creo que es una pregunta que tiene que ser reflexionada porque puede dar lugar a que esta tendencia que ha sido inveterada en el Ecuador de utilizar la justicia para perseguir políticamente prácticamente se institucionaliza. Entonces, Ecuador no quiere cambiar de dueño. El Ecuador quiere realmente un avance hacia un sistema diferente que nos permita realmente respirar en un ambiente de democracia. En cuanto a la pregunta número 3 del Consejo de Participación Ciudadana, no queremos de ninguna manera que éste sea conformado por incondicionales de Moreno, sino que este sea el trasunto de lo que el país aspira, que sea conformado por ciudadanos que estén apartados de los intereses del poder y que le den respuestas a la ciudadanía. Naturalmente todo tiene su riesgo, pero deberemos ejercer
esa Contraloría Ciudadana para evitar que vengan nuevos embustes. Pero ¿cómo le ves tú el panorama una vez que estoy seguro va a triunfar y por un margen importante el sí? Bueno, yo creo ¿Qué que hacer después del 4 de febrero? Yo creo que hay una asignatura pendiente de todas formas, porque los niveles de reforma constitucional a los que llega la consulta, perdón, el referéndum, son pequeños, mínimos. En realidad básicos. No se topan otros que son fundamentales, el tema comunicación, el tema de relación entre el Ejecutivo y las otras funciones del Estado. No se habla nada de la reforma que requiere la justicia, de redimensionar, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Judicatura, que hoy es un todopoderoso órgano de gobierno para la función judicial. Creo que hubiera sido fundamental que también se tope el tema electoral, el tema del Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay una cantidad, el tema de la seguridad integral y las funciones de las Fuerzas Armadas distintas a las de la policía. Entonces yo creo que el Ecuador sigue con una asignatura pendiente en términos de reforma institucional que va a quedar postergada en este momento. Sí, en la consulta hay avances importantes, por eso hay que votar positivamente, pero la reforma queda... ¿Y qué hacer entonces para que estos pendientes se vayan implementando? Mira, yo creo que partiendo del diagnóstico, la desestructuración de esta organización delincuencial, yo creo que tiene dos dimensiones que deben estar articuladas. Una dimensión judicial, en donde el papel del fiscal y del contralor son fundamentales. Esperamos que el fiscal siga en la misma línea de lo que estuvo de lo que siguió, siga la misma línea. A propósito, ¿cómo ves tú la conducta del contralor Celi? A mí me parece que ha tenido algunos aciertos. Creo que la conformación de la comisión para analizar el tema de la deuda es muy importante. Lo que va a salir de ahí, creo yo que puede ser una beta que habrá que seguir en un tema tan importante para el Ecuador, porque mira, tema de endeudamiento, hablamos de miles de millones de dólares. El tema de Odebrecht estamos hablando, Odebrecht es un pequeño tema comparativo, de caja pequeñísima en relación al enorme flujo que se ha manejado por esta mafia que tomó el Estado como un negocio. Porque en realidad aquí las instituciones tienen que funcionar y si tenemos una Contraloría que funciona, una Fiscalía que hace su trabajo. Solo pedimos eso. Una Procuraduría, solamente pedimos eso, solamente pedimos que las instituciones funcionen. Entonces, por eso es que creo que la consulta puede ayudar a eso, pero es insuficiente. Si a César Montúfar le piden que conforme este Consejo de Participación Ciudadana, ¿aceptaría? No, porque yo no creo en esta institución. Yo creo que en realidad la reforma debió ser una reforma constitucional para eliminar esta... ¿A dónde va César Montúfar? Bueno, yo soy político, no. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado en esta última década si hubiéramos tenido el Quito que tuvimos antes? Los líderes que teníamos antes. Una alcaldía de Quito que ejerce su función. Con líderes transparentes. Exactamente. Porque la masa requiere también líderes. Quito en estos 10 años perdió la capitalidad. ¿Ya? Si las decisiones políticas del centro de gravedad político del país ya no estuvo en Quito, pasó a Guayaquil. Guayaquil se transformó en la capital política, en términos del peso que tiene que tener. Pero sin duda también aquí los colectivos sociales, las organizaciones de la sociedad civil reaccionaron. Entonces yo sí te digo, en realidad el correísmo como organización delincuencial, político-delincuencial, no se hubiera consolidado si es que Quito hubiera ejercido... Yo creo que al tomarse la alcaldía de Quito también ellos consolidaban una plaza para tratar de evitar lo que tú estás apuntando. Y después tuvimos un alcalde que fue elegido sobre la base de una plataforma de oposición que concibió su papel de alcalde de Quito como el de cualquier otra ciudad, sin menoscabar el papel de ninguna otra ciudad. Es decir, un alcalde que tiene que ir a portarse bien con el gobierno para que le dé financiamientos para obras. Eso no puede hacer el alcalde de una capital, porque la capital tiene un peso específico distinto al de cualquier otra ciudad del país, sin desmerecerlas. Entonces, por eso, en este proceso de transición, de consolidación democrática que el Ecuador tiene, Quito requiere un alcalde, y con eso no estoy diciendo que voy a ser yo, pero sí creo que mi función y mi papel político, va a ser de política y política, va a ser demandar y tratar de trabajar para que Quito reasuma su función de capitalidad a partir de las elecciones seccionales del año 2019. ¿Cómo le suena a César Montúfar un binomio presidencial Lasso-Montúfar? Sí, no me sonaría mal, pero eso es algo para
para el año 2021, es decir, algo que está en el escenario demasiado Qué lejos. interesante, el doctor Montúfar no deja de lado la posibilidad de contribuir de manera abierta y decidida en las acciones políticas concretas. ¿Dónde nació César Montúfar? Aquí en Quito. ¿Cuántos años tiene? 53. 53 años. Además soy hincha del Deportivo Quito. Esa es una cosa que realmente hace una contradicción con los hinchas de la liga. Pero estamos hablando de equipos de fútbol. ¿Cómo no? ¿Cuántos hijos tiene César 4 Montúfar? hijos. No es abuelo todavía, no es todavía. edad para... Tengo hijas pequeñas. Tiene hijas pequeñas. Sí. César Montúfar, el ciudadano responsable que tuvo la firmeza de poner en el banquillo de los acusados a una de las 2 cabezas más importantes de la mafia de los 10 años robados.